Buenos días, ¿cómo están esta mañana? Me da gusto saludarlos a todos ustedes, aquí desde la ciudad de Bakersfield, California, en este hermoso día del mes de octubre. Vamos a empezar en oración esta mañana, así para continuar con nuestro estudio del libro de los Tesalonicenses, de la primera carta. ¿Qué les parece? Vamos a darle gracias a Dios, ya sea por la vida, la salud que tenemos, con la oportunidad de poder predicar y escuchar la palabra de Dios, donde quiera que sea que usted nos esté mirando. Ha sido un viaje largo, ha sido una pandemia que nos ha afectado a todo el mundo en diferentes maneras, a unos más que a otros nos ha afectado, pero es algo que nos maravilla ver la obra de la mano de Dios en su pueblo, las maravillosas promesas que Dios tiene para nosotros y cómo se cumplen en tiempos tan difíciles como estos, que es exactamente la promesa que Dios nos hace a nosotros, que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar. Y cuando pasan estas cosas nos da un significado más profundo, es más real, lo experimentamos nosotros como creyentes y esto fortalece nuestra fe. Esto también sirve como un filtro, desgraciadamente, digo desgraciadamente por la pérdida de algunas personas que su fe estaba muy débil y ahora ya no están con nosotros, ahora ya no son parte del cuerpo de Cristo. Si algún tiempo lo fueron, en realidad ya no lo son. Ya haya sido por pecado que había en su vida, ya haya sido por la severidad de la tribulación, y esto causó que un cristiano débil no permaneciera en la fe. Estas cosas pasan en la vida de la iglesia. No es la primera vez que pasa esto, no será la última vez que Dios permite que haya tribulaciones o persecuciones en su iglesia para filtrar a su iglesia, para que se sepa quiénes son, quiénes están fuertes, quiénes están firmes, quiénes son maduros, para acimentar la fe de algunos, para madurar a otros y para deshacerse de los falsos hermanos, para deshacerse de los falsos creyentes. Es algo necesario en la vida de la iglesia. Le damos gracias a Dios por su protección, por su amor, por su misericordia, que siempre Dios da una respuesta al creyente en su necesidad, que siempre Dios escucha las plegarias de un pecador arrepentido, siempre. Así que bueno, empezamos esta mañana con oración esta mañana, si les parece. Padre Celestial, te damos gracias por un hermoso día de vida más que nos das. Gracias, Padre Celestial, que nos da la habilidad de poder estar aquí. Gracias, Padre Celestial, porque podemos reunirnos a escuchar tu santa palabra. Te pedimos, Padre Celestial, que aquella persona que nos mire en el momento que tú quieras, cuando tú quieras, Padre mío, sea influenciada de una manera positiva y victoriosa por el poder de tu Espíritu Santo. Te rogamos por este servicio, mi Señor, por este estudio, Padre mío, que sea para tu gloria y tu gloria nada más, agradeciéndote de tu protección, de tu guía, de tu mano poderosa, Padre Celestial, que hemos visto que se ejercita sobre nosotros una y otra vez, que actúa de una manera certera, de una manera efectiva en nuestras vidas, ya sea para sanarnos, para librarnos de algún peligro, para protegernos, Padre Celestial, o para enseñarnos o discipularnos si es necesario. Bendito eres, Padre Celestial, y te pedimos todas estas cosas en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, empecemos esta mañana y vamos a ver lo que tiene para nosotros la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 5, vamos a terminar este pasaje y ahora estamos en el versículo 10 y dice la palabra de Dios, hablando de Jesucristo, dice: ¿quién murió por nosotros? Para que ya que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Así en el capítulo 10 encontramos el propósito de Dios para sus creyentes. Perdón, si en el capítulo 9 encontramos el propósito de Dios para los creyentes, en el capítulo 10 miramos el modo en que esto es confirmado. Miramos en el capítulo 10 cómo es confirmado este propósito. En el capítulo 10 nos dice que murió por nosotros. Que murió por nosotros. Aquí también nos habla de qué tan lejos llega nuestro Señor, nuestro Dios, por amor hacia nosotros. Que ha llegado hasta dar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Así entendemos
El pasaje en Juan capítulo 3 y 16, donde dice: de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único hijo, tiene un significado, una relevancia increíble, ¿sí? Hasta este límite, llega Dios tan lejos así por usted y por mí, por amor hacia nosotros. Esta es una realidad increíble, esta es una realidad en la cual nosotros, aquel creyente que llegue a entender el significado real de estas palabras, nos hará vivir en victoria. ¿Quién murió por nosotros? Esto garantiza al creyente que todo lo que se le ha dicho en el versículo 8, en el versículo 9, es una realidad, porque Dios ya lo hizo, porque Dios ya entregó a su Hijo Jesucristo a que muriera por los tesalonicenses. Ahora el hecho de que, leamos el versículo 8, pues nosotros no somos del día, porque nosotros que somos del día, seamos sobrios y habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que estaba hablando de la salvación completa y final. Y cuando digo final es cuando nuestro Señor regrese. Está hablando de la salvación cuando llegue a esa etapa de la glorificación en el cielo. Pero este es el propósito de Dios, para usted y para mí como creyente, para los tesalonicenses y para nosotros. Y es confirmado por el hecho de que Jesucristo murió por nosotros, como dice el versículo 10. Esta realidad será atacada una y otra vez. Esta verdad será cuestionada una y otra vez por Satanás. Y todos aquellos que son engañados por Satanás, y todos aquellos que terminan enseñando herejías, que es una torcedura, es una tergiversión de la verdad de las Santas Escrituras. Esto es una herejía. Un hereje es una persona que va en contra de la fe, que habla en contra de la santa doctrina, guiado, al final de cuentas, influenciado por Satanás, guiado por su soberbia y su orgullo, como lo hemos visto en otras ocasiones. Ese es el hecho que va a atacar Satanás, lo que Jesucristo ha cumplido en la cruz del Calvario, su victoria en la cruz del Calvario, que debido a esta, usted y yo podemos gozar de la vida eterna, por simplemente el hecho de que murió Cristo por nosotros. Los testigos de Jehová van a atacar esta realidad, atacan la deidad de Jesucristo, ¿quién es Él? Los mormones atacan a esta realidad, ¿quién es Él? Las sectas unicitarias, sectas que niegan la Trinidad, porque al negar y atacar la Trinidad se está negando quién es Dios en su naturaleza y quién es Jesucristo particularmente como deidad, como el Hijo de Dios, como Dios en la carne. Se ataca el hecho de que Él murió, de que la obra completa de Jesucristo no es completa, de que se le tiene que agregar algo más. Y ahí es cuando vienen las obras de estos cultos, de estas sectas, que el seguidor de estas sectas tiene que trabajar para cumplir la salvación o para cumplir el destino final de ellos, lo que se les ha prometido en estas falsas enseñanzas. Es por eso que nosotros vemos a los testigos de Jehová tocando las puertas. Es por eso que nosotros los vemos pasando papelitos o pasando folletos como el Atalaya, el Despertar. Ahora no tanto, hoy no tanto por lo de la pandemia también, pero ellos están haciendo la obra por teléfono. A mí me han hablado. Y yo sé que muchas otras personas nos hablan y se presentan y dicen: no, mire, yo soy fulanito de tal, estoy hablando de la iglesia, del Salón de los Testigos de Jehová, queremos compartir la palabra de Dios con usted. Lo mismo que hacen cuando llegan y le tocan a la puerta, lo hacen ahora por teléfono, lo hacen a través del internet. Continúan con esta obra. ¿Por qué? Porque tienen, como a ellos se les niega esta verdad, como a ellos se les niega esta realidad, entonces se tiene que suplementar con algo más. Tienen que ellos ganarse la vida eterna, o en el caso de los testigos de Jehová, el vivir en un mundo nuevo, en una tierra nueva, después del juicio, después del Armagedón, como ellos le llaman, después de la destrucción de los perversos. Acordémonos que
la herejía particular de ellos, en el error particular de ellos, solamente 144,000 van a estar en el cielo con Jesucristo, con Dios, pues. Así que el resto, ellos, la gran mayoría de los creyentes, de los testigos fieles de Jehová, estarán en un mundo nuevo, en una tierra nueva aquí, en esta tierra, en este mundo, ¿verdad? Entonces tienen que ganárselo, se lo tienen que ganar. Los mormones también, los mormones están buscando una perfección y no todos van a alcanzar el punto más grande de la perfección. Así que se tiene que trabajar, se tiene que luchar para esto. Y lo vemos una y otra vez en las diferentes sectas, ya sea la Luz del Mundo o ya sea una iglesia unicitaria. Se hace el énfasis en las obras. ¿Por qué? Porque se niega la realidad de la obra completa y perfecta de Jesucristo en la cruz. Esta garantía que nosotros tenemos y que confirma el propósito que Dios nos ha dado a nosotros, de estar en Él y de que ya hemos sido cambiados de posición y ahora enfrente de Dios estamos puestos en el reino de Dios como miembros de la familia de Dios. Y esto es confirmado por el hecho de que Cristo murió por nosotros. Entonces se va a atacar esto. Satanás siempre va a atacar esto. Quiere saber una señal de que a lo mejor está usted en una falsa iglesia, que a lo mejor usted está en una iglesia que no enseña la verdad, es de que esto no se enseña. Se enseña que el sacrificio completo de Jesucristo no es tan completo, no es una realidad, que todavía se tiene que hacer algo. Usted tiene que hacer algo más, tiene que trabajar, tiene que servir para poder tener esta certidumbre, y a veces no lo tiene, es esperar, a lo mejor, tal vez. El apóstol Pablo aquí lo da por un hecho. El apóstol Pablo lo da por un hecho porque es un hecho, es una realidad que no puede negar. En el versículo 10 dice: ¿quién murió por nosotros? Para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y cuando dice velemos o que durmamos, está haciendo referencia a lo que se dijo en el capítulo 4, que estuvimos allí bastante tiempo estudiando, en el versículo 13, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. A los que duermen se está refiriendo a los creyentes cristianos que han muerto, que murieron en la fe, ¿sí? ¿Y qué se dice acerca de ellos? Es lo que se dice en el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en Él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es exactamente a lo que se está refiriendo el versículo 10. Ya sea que hayamos muerto en fe, o ya sea que estemos vivos, tenemos esta misma garantía, que Cristo murió por nosotros, y eso nadie lo puede cambiar. Nuestra salvación completa y final está garantizada tanto para los que murieron en la fe y duermen, como los que están vivos. Es por eso que se hace esta súplica en el versículo 11. Por lo cual, animemos unos a otros, edificándonos unos a otros, así como lo hacéis. Les está diciendo: continúen animándose unos a otros, porque es muy importante que cuando nos toque a nosotros morir, muramos en fe, que continuemos en la fe hasta el día de nuestra muerte. Y es muy importante que continuemos en la fe y manteniéndonos firmes, si es que nos toca estar vivos cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, para que nos encuentre preparados, ¿sí? Así que al final, encontramos el significado de las palabras que dice en el versículo 10, que ya sea que velemos, o sea que estemos despiertos, vivos, o que durmamos, o que estemos muertos, que hayamos muerto en la fe, viviremos juntamente
esta realidad, esta verdad, no es a lo mejor, tal vez, no, es una certidumbre con lo que de lo que está diciendo Pablo. Si no, no tendría no tendría ninguna razón por haber dicho en el versículo 17 del capítulo 4. Luego nosotros, los que vivemos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, fíjense en esta palabra, siempre con el Señor. Esto no tendría ninguna razón de ser. Esto no tendría sentido. No tendría sentido el decir en el versículo 11. Por lo tanto, por lo cual, animémonos unos a otros y edifiquémonos unos a otros, así como lo hacemos. Pablo no les iba a decir a los tesalonicenses que se animaran con esas palabras, si no es cierto. Si no es cierto. Pablo no les diría estas palabras si hiciera falta algo más. Si se le tuviera que agregar al hecho de la muerte perfecta y completa justificación de usted y de mí en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo murió. Si no hemos sido redimidos de nuestros pecados por completo, estas palabras no tienen ningún sentido. ¿Cómo vamos a estar con Jesucristo para siempre? Ya se quedamos muertos como cristianos, o que estemos vivos cuando Él regrese, si este hecho no ha sido cumplido. Y aquí sería perfectamente la oportunidad para decirle a los tesalonicenses, pero hace falta algo. Se le tiene que agregar a esto. Ustedes tienen que hacer su parte. Algunos hermanos en diferentes denominaciones nos acusan a nosotros que nosotros hablamos de obras, que nosotros decimos exactamente esto, que el creyente tiene que hacer obras. No. La única obra que garantiza a nosotros la vida eterna, el estar con Jesucristo en la gloria cuando Él regrese, es la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Nada más. Es lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Pagó toda la paga, Él dio la paga por nuestros pecados. Como dice Hebreos capítulo 9, del versículo 27 al 28. Una vez y para siempre. Lo que viene después de esto es esta realización que hemos mirado en el capítulo 4 y en el capítulo 5, que tenemos que estar preparados. ¿Y cómo vamos a estar preparados? Vamos a estar nosotros preparados sirviendo al Señor. Vamos a estar nosotros manteniéndonos ocupados. ¿Cómo vamos a estar nosotros preparados? Con este conocimiento de que ya sea que muéramos en la fe o que estemos vivos cuando Él regrese, vamos a estar con Él. Nosotros no hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque somos salvos. Porque nosotros nos tenemos que encontrar que cuando Él regrese, para no ser avergonzados, nos encuentra nosotros en el proceso de la santificación. Si no fuera así, entonces estas palabras que dice en el capítulo 4 tampoco tendrían sentido. Dice en el capítulo 4, en el versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Esta manera en la cual nos tenemos que comportar nosotros es porque somos salvos. Es porque tenemos una relación con Dios. Es porque tenemos que seguir manteniéndonos en este camino de la santificación, que es lo que agrada a Dios. Nos lo acaba de decir la palabra de Dios.
¿Qué es lo que nos conviene? Porque esa es la voluntad de Dios, que nos mantengamos en la santificación. ¿Cuándo? Hasta que llegue la glorificación. ¿Cuándo es la glorificación? Cuando usted y yo muramos y nuestro Señor Jesucristo regrese, y como lo acabamos de leer en los capítulos en los versículos del 13 al 17 del capítulo 4, vamos a hacer la resurrección general y vamos a ser unidos con los creyentes que murieron de la fe y nosotros que estamos vivos. Seremos reunidos con Jesucristo y estaremos con Él para siempre, para siempre. Todo esto está confirmado por el hecho de que Jesucristo murió por nosotros. Todo esto es una realidad, todo esto es una posibilidad. Todo esto de lo cual que nos habla, que nos cubramos de fe, como dice en el versículo 9 y en el versículo 10, en el versículo 8 del capítulo 4, que nos mantengamos en fe, en amor y en esperanza, que nos cubramos, que nos protejamos, que nos pongamos toda la armadura de fe, que nos pongamos el yelmo de salvación, está garantizado no por algo que usted y yo hicimos, sino por algo que Él hizo. Y ese sacrificio es para siempre. Y cubre todas nuestras iniquidades, no solamente las nuestras, sino las de todo el mundo. Y no solamente lo que hice ahorita, sino lo que voy a hacer después. Póngase a pensar en eso. Así tan grande, tan poderosa es la realidad de la obra redentiva de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así de completa y perfecta es. Así de maravillosa y preciosa es su sangre. Esto cambia por completo cómo nos comportamos, cómo pensamos y cómo hablamos y cómo debemos de ser como personas creyentes. Esta mañana yo los invito a usted y a ustedes, a los que nos están viendo, a que meditemos en estas palabras, a que estudiemos estas palabras, a que entendamos lo que el Señor tiene para nosotros. Para que usted y yo estemos listos. Ya estamos preparados, ya tenemos todo preparado. En Jesucristo tenemos todo listo. Ya tenemos una posición nueva en la familia de Dios. Ya tenemos nuestra salvación completa, hecha confirmada por el hecho de Jesucristo que murió en la cruz, por nuestra fe en Él y su resurrección entre los muertos, que porque Él vive, nosotros vivimos. Como dice Romanos capítulo 6. Ya está todo preparado. ¿Qué nos toca a nosotros? Mantenernos en la fe, continuar en la fe, sin titubear en la fe, sin temblar en la fe, mantenernos firmes, continuar en el camino de la santificación, porque estamos preparados por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tus santas palabras, y yo te ruego, Padre Celestial, que bendigas este mensaje cuando aquellas personas que lo necesiten lo miren, y te pido, Padre Celestial, que nos reúnas una vez más, Padre Celestial, para continuar estudiando tu santa palabra. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Unos cuantos anuncios antes de terminar. Nos reuniremos en vivo, en persona, el 1 de noviembre en nuestra iglesia Jesús el Buen Pastor en Bakersfield, California. Están todos invitados. Oren por nosotros, que ya va a ser la primera vez que nos reunimos en muchas semanas. El Señor nos ha permitido podernos congregar una vez más, y pues lo vamos a hacer con mucho gusto y con mucha alegría. A las 10 de la mañana, domingo 1 de noviembre, un servicio especial. Nos miramos allí. Y también, pues lógicamente lo vamos a estar transmitiendo en vivo, lo van a tener la oportunidad de verlo en YouTube y en Facebook Live. Que el Señor me los bendiga. Muchísimas gracias y hasta la próxima.